Revelados, los 7 rituales escalofriantes y malditos del siniestro emperador Calígula. Esa noche, el miedo se palpaba en el aire como una densa niebla que se adueñaba de cada rincón del barrio. Clara, madre soltera de mirada cansada, nunca había sentido una inquietud así. El eco de risas infantiles se había transformado en un murmullo que helaba la sangre. Los niños estaban desapareciendo en su comunidad. En un rincón oscuro de su hogar, su corazón latía desbocado mientras repasaba una y otra vez las últimas palabras escuchadas en la escuela. Diego no ha llegado. La ansiedad se le nublaba la mente y en esa tormenta de pensamientos decidió abrir el viejo libro que había encontrado en la biblioteca del hospital. El libro, desgastado y polvoriento, se erguía ante ella como un objeto prohibido. Al abrirlo, una ráfaga fría recorrió la sala, como si las páginas estuvieran respirando. Las ilustraciones, inquietantes y grotescas, mostraban a un Calígula de mirada maligna ejecutando rituales oscuros para conservar su poder. «Sacrificios», murmuró Clara con repugnancia, adentrándose en un relato que parecía cobrar vida. De inmediato supo que no era un simple libro, era un portal al terror, una advertencia de los horrores que acechaban en la oscuridad. Pasaron los días y la normalidad se desvaneció entre sombras. Niños que solían correr y jugar fueron tragados por un silencio ensordecedor. Los rostros, antes de confianza, se tornaron fríos y sospechosos. Clara no podía sacudir la sensación de ser observada. Cada esquina del barrio se hacía más peligrosa. En cada conversación notaba un eco de secretos entremezclados, una red de complicidades que se extendía entre sus vecinos. Sin quererlo, comenzó a buscar respuestas en aquel libro maldito, en una trama que se volvía cada vez más oscura. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La atmósfera se tornó irrespirable. Clara decidió enfrentar sus temores y proteger a su hijo. Una noche, con el corazón en la garganta, se adentró en la oscuridad del parque, donde todo había comenzado. Los murmullos de un grupo de vecinos que reunidos festejaban se transformaron en un canto ominoso para ella. Las carcajadas envejecidas resonaban en su mente como un augurio, y su mano tembló al recordar las palabras del libro. Allí, en medio de la multitud, sus miradas la atrapaban, impasibles, como si compartieran un secreto terrible. De pronto, su mirada se encontró con un viejo amigo, alguien en quien había confiado ciegamente. Pero en sus ojos había un brillo que le erizó la piel, una mezcla de desprecio y risa burlona. «Clara, no deberías haber mirado ese libro», le susurró, mientras la multitud comenzaba a cerrarse en torno a ella. El terror se apoderó de su ser. El aire se volvió espeso, envenenado por una verdad que debía enfrentar. Su hijo estaba en peligro. Clara tragó saliva, sabiendo que había cruzado un umbral del que no había vuelto atrás. ¿Lograría escapar de esa red siniestra de rituales y sacrificios antes de que sea demasiado tarde? El círculo de miradas se cerró lentamente, como las paredes de una prisión. Clara sintió que la oscuridad la envolvía, su corazón latía con fuerza y su mente giraba frenética buscando una salida. Este no era el barrio que conocía, había cambiado, se había retorcido en torno a un secreto envenenado, y su hijo era parte de ese horror.
La risa de los vecinos sonaba como ecos lejanos, mezclándose con un susurro que parecía salir del mismo libro que la había llevado a esta pesadilla. «¿Dónde está Diego?», gritó Clara desesperada. Un silencio tenso se cernió sobre la multitud. Nadie respondió, pero el brillo en sus ojos y las sonrisas inquietantes le decían todo lo que no quería escuchar. Todo se oscureció cuando un hombre de cabello canoso, con una cicatriz en la cara, dio un paso al frente. ¿Acaso no lo comprendes, Clara? Los niños son la clave para revivir el poder antiguo. No podemos permitir que se interrumpa el ritual, sentenció con voz grave. Ella retrocedió, tropezando con algo, pero el temor no la dejó caer. «Esto no es un juego, estás loco», exclamó. Los murmullos comenzaron de nuevo. Ahora parecían llenos de alegría cínica. Una risa contagiosa brotó de la multitud, una risa que la confundiría para siempre. La comunidad, que alguna vez había sido su refugio, se había convertido en un jardín de locura, donde la inocencia se sacrificaba a los pies de un emperador que nunca había muerto. ¡Diablos! ¿Dónde estaba su hijo? Clara sintió que el aire se le escapaba mientras buscaba entre las sombras, y su mirada se posó en una figura pequeña casi al final del parque. Era un niño. No, era Diego. Su pequeño cuerpo temblaba, atrapado en la penumbra, sin comprensión del peligro que se avecinaba. Lo vio, apretando un juguete en sus manos, una marioneta que brillaba incluso en la oscuridad. «Diego, ven aquí», gritó Clara, extendiendo sus brazos hacia él. Pero el niño no se movió. Las risas se detuvieron. El hombre de la cicatriz levantó una mano, y la multitud se quedó en un silencio reverente. «La marioneta es parte del sacrificio», dijo. «Su energía nos ayudará a despertar al emperador». De repente, Clara comprendió. Diego estaba destinado a ser el próximo. Tiempos atrás, su amigo le había revelado la verdad, y lo que había revelado no era más que un fragmento de la oscuridad. «No, no lo harás», gritó Clara, su voz perforando el murmullo sordo. Con el corazón hecho trizas, corrió hacia su hijo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, una mano fría la detuvo. La mujer que había sido su vecina durante años, ahora lucía poseída por una oscuridad irremediable. «No puedes romper el ciclo, Clara», dijo en un tono que no era suyo. En ese instante se dio cuenta de que no podía huir. Estaba encerrada en el horror que una vez había sido su hogar. Pero, antes de que la desesperación la consumiera por completo, recordó las palabras del libro. «Para romper el ritual, debes dar el sacrificio más grande». ¿Podría estar dispuesta a sacrificarlo todo por su hijo? La pregunta resonó en su mente como un eco aterrador. Y en una última explosión de valor, su mirada se volvió hacia el libro que había quedado en su hogar, reconociendo que la verdad y la liberación podrían estar más cerca de lo que pensaba. «Voy a acabar con esto», gritó, su voz ahora más firme, sus ojos fijos en la multitud perpleja. Pero mientras se retiraba, sintió la presión de sus hombros, un aire que se volvía más oscuro, más pesado. Y en la penumbra, los ojos del emperador Calígula comenzaron a abrirse en la distancia, despertando desde el más allá, mientras la multitud comenzaba a murmurar una antigua canción. ¿Qué ritual le esperarían a Clara y a Diego en la noche que venía? Clara sintió cómo la sangre se le helaba al escuchar el murmullo de la multitud, un canto lejano y oscuro que vibraba en su pecho. En sus ojos, el fulgor de la locura. Sabía que debía actuar, que no podía dejar que ese horror consumiera a su hijo. La mujer que la había atrapado se quedó inmóvil, como una estatua salida de un cuento de terror. Sus ojos, alguna vez llenos de vida, ahora eran pozos oscuros. «El ritual está en marcha», dijo,
con un susurro que parecía venir de muy lejos. «¡Suelta a Diego!». Clara empujó con todas sus fuerzas, haciendo que la mujer retrocediera lentamente, pero el miedo apenas la dejaba respirar. La multitud la observaba con una mezcla de expectación y risa sutil, como si el dolor de una madre fuera un espectáculo del que no se querían perder. Diego seguía parado allí, su marioneta agarrada con fuerza, inconsciente del peligro. Clara sintió el pecho apretarse. ¿Era él el sacrificio que necesitaban? Se le ocurrió un plan. Si no podía rescatarlo de la multitud, tal vez pudiera distraer a esos locos el tiempo suficiente para que él escapara. «¡Todos, miren!», gritó. «¿Acaso no ven lo que esto significa? Este no es un sacrificio, es una maldición. Estoy dispuesta a ofrecerme». La multitud se detuvo, sorprendida. Las miradas borrosas cambiaron entre su desesperación y la idea de un sacrificio que podría ser más interesante que solo llevarse a un niño. Clara vio una chispa de confusión en los ojos del hombre de la cicatriz. «¿Qué dices?», inquirió, pero su voz se quebró. La expectación aumentaba. «No tienen que hacerlo». «Yo soy la que quiere a su hijo y estoy dispuesta a ocupar su lugar. ¡Dámelo!», clamó, agachándose como si ofreciera un homenaje, sintiendo que su plan por salvarlo se deslizaba entre sus dedos. Las risas se apagaron, ahora interesadas. Algunos comenzaron a inclinarse, intrigados por su desesperación. «No le hagas caso, el sacrificio está escrito», dijo otro hombre en la multitud, pero Clara lo ignoró. Tenía que llegar al niño. Avanzó jadeando, pero la camiseta de la mujer poseída aún tocaba su brazo, y la mirada de la comunidad se oscurecía con cada paso que daba. Clara se lanzó de nuevo, ya sin consideración por las consecuencias. «¡Diego, ven aquí!», volvió a gritar, pero ya no había eco en su voz. A medida que se acercaba, el ambiente cambió. La brisa se volvió fría, como si una sombra lo envolviera todo. «¡Hazlo!», clamaron, y de repente la multitud amplió su círculo, dejando a los dos frente a frente, ella y su hijo, con la oscuridad alrededor. Justo cuando Clara alcanzó a Diego, sintió un tirón en su pierna. «¡Mamá!», dijo él, mirando con miedo, su marioneta ahora colgando sin vida. «¿Por qué está así, mamá?». Sus ojos se llenaron de lágrimas al observar a su madre luchando contra aquellas sombras implacables. En un acto instintivo, Clara le extendió la mano. «Ven conmigo, confía en mí», le gritó, mientras el aire alrededor comenzaba a vibrar con un zumbido inquietante. La multitud parecía hipnotizada, pero Clara sabía que tenía poco tiempo. Y en ese instante, un grito desgarrador rasgó el aire. Una figura emergió de la penumbra, más oscura que las sombras mismas, trayendo consigo un aura de terror que heló todos los corazones. Era el emperador, Calígula, su forma imponente fluyendo como humo denso, y su mirada fija en Clara, como si pudiera ver directamente dentro de su alma. «Estás demasiado tarde», dijo Calígula, con una voz que resonó como un trueno. Clara sintió que su vida se desvanecía mientras todo se oscurecía a su alrededor. El pánico llenó el aire y antes de que pudiera reaccionar, la vibración del canto de la multitud creció en intensidad, un canto que parecía venir del mismo infierno. «¿Podrás escapar de este ritual, madre?». La voz de Calígula se convirtió en un susurro seductor. Clara sintió que el tiempo se detuvo. Comprendía que la maldición había comenzado, pero el sacrificio que debía realizar nunca había sido tan claro. Ahora tenía que tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Luchará hasta el final o se rendirá ante el antiguo emperador? Los ojos de Diego estaban llenos de temor, sus labios temblaban. La oscuridad cernía como una tormenta inminente. ¿Qué camino escogerás, Clara? Mientras el eco de sus palabras resonaba, Clara vio que todo se desmoronaba. La respuesta que tanto necesitaba podría costarle más de lo que estaba dispuesta a dar. Pero en ese juego macabro aún no podía ver la verdadera cara del sacrificio.
Y así, en la oscura noche que prometía horror y revelaciones, la batalla por sus almas apenas comenzaba. ¿Sería la madre capaz de desafiar al emperador, o el oscuro ritual la reclamaría a ella y a su hijo? La respuesta estaba a punto de desvelarse en la oscuridad. Clara sintió cómo el aire a su alrededor se espesa, como si estuviera atrapada en una niebla espesa compuesta de terror y desesperanza. La figura de Calígula se acercó lentamente, con pasos desmedidos, mientras su risa resonaba como un eco macabro. «El poder de lo eterno me pertenece, y hoy se antoja un sacrificio sublime», dijo, extendiendo sus brazos con cierta teatralidad. «¡No!», Clara gritó, aunque las palabras sonaban más como un lamento. El frío le paralizaba los huesos mientras miraba a su hijo, tan vulnerable. Su rostro era un reflejo viviente de miedo puro. «Diego, ven aquí», ordenó de nuevo, pero su voz temblaba. La angustia la inundaba, cada segundo se sentía como una eternidad. La multitud, como un mar de sombras, comenzó a murmurar, palabras que flotaban en el aire como un veneno. «El ritual iniciará pronto». Clara sabía que no podía dejar que lo llevaran, que su vida dependía de su próximo movimiento. Con determinación se abalanzó hacia Diego, sintiendo que las manos helagas del pasado la agarraban, intentando arrastrarla hacia el abismo. «¡Mamá, tengo miedo!». La voz de Diego la atravesó, y Clara vio su marioneta tirada en el suelo, un símbolo de la inocencia perdida, pero también de la esperanza. «Confía en mí, hijo, vamos», dijo mientras se lanzaba a alcanzarlo. Sintió la presencia de Calígula detrás de ella, como una sombra pulsante. Un frío desgarrador invadía su ser, y la risa gutural de la multitud se unió a la melodía densa y aterradora que emanaba de Calígula. «¿Crees que podrías escapar del sacrificio? Estás atrapada en esta danza oscura. Tu destino está sellado». El emperador abrió su boca, y Clara vio vislumbrar en su interior un abismo de locura, de un hambre insaciable. Entonces, Clara recordó lo que había escuchado en viejas historias, que el amor era un arma poderosa. «Diego, escucha», dijo, acercándose lo más posible a él. «El amor nos hace fuertes. Si juntas tus manos a las mías y sientes lo que hay en nuestro corazón, podemos vencerlo. Siempre te he amado, y eso es lo que nos mantendrá unidos». Mientras sus manos se entrelazaban, una luz tenue comenzó a fluir entre ellos, cálida y brillante como el sol al amanecer. Los murmullos de la multitud se desvanecieron. Calígula parpadeó, perplejo, como si la luz les incomodara. El poder de su risa se tornó en un retumbar ansioso. «¡No puede ser!», exclamó Calígula, retirándose un paso. Pero Clara no iba a dejar que ese retroceso afectara su intención. La luz se intensificó, y la multitud comenzó a gritar, atrapada en la dualidad entre la oscuridad y la luz. «¡Vamos, Diego, más fuerte!», ella animaba a su hijo con fervor. Sin embargo, la figura de Calígula comenzó a transformarse, retorciéndose y desvaneciéndose como la niebla al amanecer. «No puedes derrotarme con esto», gritó, ahora lleno de rabia. De pronto, un grito ensordecedor resonó, un eco que parecía de 1000 voces y una a la vez. La multitud comenzaba a moverse, como si fueran un solo cuerpo, avanzando hacia Clara y Diego. Sus almas iluminadas luchaban contra la adversidad, pero la sombra del emperador aún tenía poder sobre ellos. «Esto es solo el inicio», susurró el emperador, su voz ya convertida en un lamento que se perdía en el viento. «La oscuridad no se rinde sin luchar, aún hay mucho que descubrir». Clara miró a su alrededor, entre el brillo y lo oscuro. La lucha apenas comenzaba, y el rostro de Diego vacilaba entre la esperanza y el terror. ¿Podría ese amor bastar para derrotar al emperador? ¿O estaban a un paso del abismo de la desesperación?
La luz titiló una vez más, y el pánico se apoderó de la multitud. Las sombras se retorcían, buscando consumir lo que quedaba. Cada grito resonaba como un eco en el vasto vacío, y Clara supo que su destino estaba más entrelazado con el de Calígula de lo que pensaba. «¿Qué pasará cuando la luz se apague, madre?», preguntó Diego con voz quebrada, mientras la bruma oscura comenzaba a envolverlos una vez más. Y así, en un mundo donde la esperanza y la oscuridad chocaban, Clara se enfrentaba a una decisión aterradora. La batalla se desataría, y lo que vendría después podría cambiar todo o acabar con ellos para siempre. Clara sintió que la luz que emanaba de sus manos empezaba a desvanecerse. Cada parpadeo, cada latido parecía reducir el brillo, dejando al descubierto las sombras voraces que la rodeaban. La multitud, convertida en un caos de gritos descontrolados, se abalanzaba sobre ellos como un mar de pesadillas, devorando poco a poco lo que alguna vez fue esperanza. «No, Diego, no podemos dejar que esto nos consuma», gritó Clara, mientras apretaba la mano de su hijo con más fuerza. Pero a medida que la oscuridad se cerraba, su corazón se oprimía. La risa de Calígula resonaba como un profundo trono de poder, burlona y casi triunfante. Diego temblaba al lado de su madre. Sus ojos, abiertos como platos, reflejaban la confusión y el terror. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Por qué no huimos?». Su voz temblante casi se perdía entre los gritos desgarradores. Clara se agachó a su nivel, sus ojos reflejando toda la determinación que le quedaba. «No podemos huir, hijo. Debemos luchar. La luz será nuestra única salvación. Vamos, recuérdalo, y mantén el amor ardiendo en tu corazón», decía, intentando infundirle valor mientras su propia fe comenzaba a flaquear. En ese instante, algo diferente sucedió. La luz que emanaba de sus manos comenzaba a combinarse con el frío que las sombras exudaban. Una chispa, un pequeño destello de esperanza. Se encontraron rodeados de sus recuerdos, esos que parecían aplastarse con el terror, las risas de los días de verano, las historias contadas antes de dormir, la calidez del abrazo de una madre. Clara cerró los ojos, concentrándose en esos momentos brillantes. De repente, se sintió ligera, como si volara. Con sus ojos cerrados, comenzó a murmurar las palabras de un viejo canto que había aprendido de su abuela. «El amor es el fuego que nunca se apaga». Las voces de la multitud comenzaron a confundirse con el eco de su canto, transformando el terror en energía. Calígula, espantado, titubeó al ver cómo la luz comenzaba a rodearlos de nuevo, expandiéndose como un escudo. «No, no puedes», susurros se convirtieron en gritos de furia. La oscuridad parecía retroceder ante el poder de su amor resurgente, pero Clara sabía que el sacrificio no estaba terminado, que aún había un precio por pagar. La multitud pareció dividirse, creando caminos entre sombras aún goteantes de maldad. Clara sintió que los ojos de Calígula ardieran en su participación. «¿Crees que te dejaré ir tan fácilmente? Este no es el final, es solo el principio de tu sufrimiento». Las palabras de odio se escurrieron entre los cuerpos colapsados del pasado. La oscuridad crece más fuerte cada vez que la luz titila. «Ven, quiérete, y quizás podré ser benévolo. O quizás no». La sonrisa del emperador se retorcía en su rostro horrendo, mientras su figura parecía proyectarse aún más. «Calígula, ¿pero qué decisión tomará el amor, Clara?», reflexionó en voz alta, una pregunta que dejaba caer como un peso sobre su pecho. Clara sentía el sudor helado recorrer su espalda, mientras la multitud se reagrupaba, muchos ya inmóviles, otros con miradas perdidas hacia el futuro. ¿Qué pasaría si no lograban mantener a raya la luz? Un peligro mayor acechaba, una verdad que amenazaba con quebrar los lazos que unían a madre e hijo.
Cuando un grito de terror surgiendo de las sombras atrajo la atención de Clara, giró rápidamente, y sus ojos encontraron la negrura que se erguía más allá de la multitud. Una figura aún más sombría que Calígula emergió con una expresión aún más amenazante. ¿Cómo podría darse este espectáculo sin mí? Resonó en el aire, como una tormenta que se acerca, mientras la bruma parecía partírsele a Clara. La oscuridad avanzaba y el canto se ahogaba en el terror creciente. Clara enfrentó al nuevo adversario, sintiendo una última chispa de luz brotar en su corazón. ¿Qué otro oscuro secreto se escondía en las sombras del emperador?, se preguntó, mientras su fe en su lucha comenzaba a tambalear. Todo se volvía incierto, y Clara comprendió que esta no era solo una batalla por la vida, sino una lucha por el alma misma. ¿Podría el amor resistir ante el rostro de un nuevo horror? ¿O todo terminaría en la oscuridad como su alma ya parecía temer? La figura que emergió de las sombras era imponente. Una silueta en penumbra, con ojos que reflejaban obsesión y poder. Vestía una túnica oscura, y cada movimiento suyo parecía distorsionar el aire a su alrededor. Clara sintió que la luz de sus manos apenas resistía ante la fuerza de su presencia. Era como un vacío absorbente que la llenaba de frío y desesperación. «Soy el origen de toda esta oscuridad», dijo la figura, su voz resonando con un eco helado. «Soy quien alimenta la ira de Calígula, cuyo sacrificio es solo un juego para mí. He estado observando su lucha, su desesperación. Pero el amor, Clara, no es más que un espejismo». «¡Cállate!», gritó Clara, sintiendo que el poder de su voz se desgastaba. Buscó en sus recuerdos una razón para seguir luchando, mientras la sombra avanzaba aún más. La multitud había caído en un silencio inquietante, como si la venida de aquel nuevo ser hubiese absorbido incluso sus gritos. «Mis rituales son conocidos por los que se atreven a desafiarme. Cada uno es un camino hacia el sufrimiento, un viaje que se repite con cada sacrificio. Te invitaría a unirte a mí, pero sé que tu amor te ciega». «¡Cállate!», gritó Clara, sintiendo que el poder de su voz se desgastaba. Buscó en sus recuerdos una razón para seguir luchando, mientras la sombra avanzaba aún más. La multitud había caído en un silencio inquietante, como si la venida de aquel nuevo ser hubiese absorbido incluso sus gritos. «Mis rituales son conocidos por los que se atreven a desafiarme. Cada uno es un camino hacia el sufrimiento, un viaje que se repite con cada sacrificio. Te invitaría a unirte a mí, pero sé que tu amor te ciega». La risa de la sombra era escalofriante, llena de burla y desprecio. Diego, aún aferrado a su madre, apretó su mano con fuerza. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó, su voz temerosa apenas un susurro. «Es la oscuridad misma, hijo. Es un enemigo que busca desvanecer nuestra luz», respondió Clara, tratando de mantener la calma, aunque su propio corazón se desgarraba. «¿Qué quieres de nosotros?», Clara preguntó, sintiendo que el tiempo parecía detenerse. «Quiero que veas la verdad. La lucha es fútil. La historia se repite una y otra vez. Y tú, Clara, estás en el centro del sacrificio. Eres parte de este ciclo que jamás termina. La única salida es rendirse», dijo mientras se acercaba, la oscuridad que lo envolvía extendiéndose hacia ella. Clara sintió cómo el miedo empezaba a infiltrarse en su corazón. Recordó cada lágrima que había compartido con Diego, cada susurro de protección y esperanza.
La luz en sus manos titiló, como si supiera que la batalla estaba por desatarse con más intensidad. «No te dejaré ganar», dijo, con una voz que empezaba a temblar, pero que contenía una determinación férrea. «No te dejaremos consumirnos. ¿De verdad crees que es posible luchar contra lo inevitable? Los recuerdos son solo sombras ya muertas, Clara. No existe lucha en el amor, solo dolor. Recuerda el sacrificio que tu abuela hizo por ti». La sombra sonrió. «La historia se repite, solo que ahora serás tú quien pague el precio». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Clara. Recordó la tarde en que su abuela había desaparecido, el último eco de su risa desvaneciéndose en el aire como una fogata apagada. De pronto, el amor que había creído invencible parecía disolverse en el aire enrarecido. Diego miró a su madre con ojos llorosos. «Mamá, ¿qué hacemos? Él dice la verdad». «No puedo rendirme, nunca», Clara respondió, tomando aliento. Con una fuerza renovada, levantó sus manos y se concentró. «Si hay un sacrificio que debamos hacer, lo haré por ti, Diego. Lo haré por nosotros». Las sombras se agitaron, y Clara sintió que el poder oscuro comenzaba a tambalearse. La figura se volvió más agresiva, intentando golpear su confianza. «El sacrificio que te ofrece la oscuridad es lo que te salvará. Estoy aquí para equilibrar lo que el amor no puede». La risa de Calígula resonó entre ellos como un tambor que anunciaba el final de la espera. «¿Crees que la oscuridad te permitirá escapar tan fácilmente, Clara? Aquí la oscuridad siempre gana. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo?» Clara sintió como un torrente de emociones se agolpaban en su pecho. Cerrar los ojos, dejar de luchar, significaba perder todo lo que amaba. Tenía que encontrar el camino correcto, la decisión que no solo salvaría a su hijo, sino que rompería este ciclo oscuro de una vez por todas. Con determinación, Clara miró a la figura amenazante y al emperador, y sintió un nuevo fuego encenderse. «Si el amor se sacrifica, que sea por nuestra libertad». El aire a su alrededor comenzó a vibrar con energía, una energía que resonaba con la esperanza y el terror entrelazados. El nuevo adversario se abalanzó hacia ella, la sombra y la luz comenzando a entrelazarse en una batalla inminente. Mientras la oscuridad avanzaba, Clara entendió que la lucha por su amor no había hecho más que comenzar, y que cada paso que dieran los acercaría más a la verdad detrás de esos rituales oscuros. ¿Podría el sacrificio que vendría a ser suficiente? ¿O la sombra se alimentaría aún más de sus miedos y sufrimientos? Clara se preparaba para la lucha, mientras la oscuridad danzaba a su alrededor, y una pregunta crucial reverberaba en su mente. ¿Cuántas vidas más tendría que sacrificar para encontrar la liberación? La oscuridad se lanzó sobre Clara como un manto pesado, aplastando la luz que había intentado generar. Las sombras no eran solo oscuridad, eran seres palpitantes de miedo, clamando y susurrando a lo lejos. Clara sintió como la energía a su alrededor se volvió inestable, y con una respiración entrecortada supo que el momento había llegado. «Eres una tonta por pensar que el amor puede contrarrestar el poder absoluto», susurró la sombra, acercándose con su aliento helado, capaz de atravesar la piel. «¿Qué es el amor, sino un peso que llevas contigo? Dímelo, Clara, ¿quién ha vencido a Calígula? Ni siquiera tú, que cargas el peso de 1000 sacrificios». Con cada palabra, Clara sentía que su determinación se desvanecía, como si la sombra alimentara sus dudas. «Basta, nadie ha dicho que sea fácil, pero no me rendiré».
y con esa convicción levantó sus manos una vez más. Sus dedos brillaban con una luz tenue, pero firme. Los murmullos de la multitud comenzaron a cobrar fuerza. «Sí, Clara, no dejes que te consuma», gritó alguien entre las sombras. Era una voz entre los rostros pálidos y aterrorizados que se libraban impotentes. Clara dirigió su mirada hacia ellos. Podían ser la clave para fortalecer su luz. ¡Juntos! ¡De pie! ¡Juntos!, clamó, instando a los presentes. La luz de sus manos comenzaba a crecer, pero para ello necesitaba que su amor y su unidad se manifestaran en un estallido de energía. El aire se llenó de un zumbido vibrante mientras algunas personas comenzaban a unirse a su llamado. La figura oscura se detuvo, furiosa. ¿Vas a intentar iluminar la oscuridad con una flama diminuta? Pueden ser uno, pero son tan débiles como un susurro en el viento. Ven, ven hacia mí y verás que es más fácil dejarse ir. Su voz se volvió un canto seductor, pero gélido, resonando dentro de la mente de Clara. ¡No! La negación resonó firmemente entre su pecho. No voy a dejar que tus mentiras anulen mi esperanza. El amor puede mover montañas. La multitud a su alrededor comenzó a alzar sus manos, 1, 2, 3, unidas en un abrazo luminoso que desafiaba a la oscuridad. La figura lanzó su mano y un rayo de oscuridad se disparó hacia ellos, dispuesto a devorar ese destello de esperanza. Pero Clara, con la fuerza de cada ser querido en su mente, contrarrestó el ataque, creando un campo de luz que brilló como nunca antes. La lucha se había encendido y la vibración del aire se volvía palpable. Calígula, observando en silencio desde un rincón, acarició su barbilla con una mano delgada. «Interesante. No esperaba que tu fuego pudiera desafiarme de esta manera. He sido paciente, pero si hay que hacer un sacrificio para silenciar el amor, lo haré yo mismo». El tiempo pareció detenerse. Clara se dio cuenta de que las palabras de Calígula no eran solo vacías. Había un peligro inminente en su decisión, una oscura y festiva intención que envolvía su mente. La multitud, que había empezado a ganar fuerza, sintió la presión de la desesperación. «No, no podemos ceder, nunca», gritó Clara, buscando estabilidad en la tormenta. Pero al mismo tiempo, las sombras comenzaron a arremolinarse, gritando en un eco que rasgaba el aire. La figura oscura dejó escapar una risa estremecedora que reverberaba como ecos de años de sufrimiento. Las sombras siempre encuentran una manera de cobrar su precio. ¿Listos para el sacrificio? Sin pensar, Clara se dio cuenta de que la única forma de prevenir la inminente catástrofe sería enfrentar su peor miedo. ¿Qué pasaría si me entrego yo en vez de ellos? Su mente se soslayó con la idea, pero a la vez la desesperación floreció. ¿Seré suficiente? ¿Podré romper este ciclo maldito? La oscuridad se acercó aún más, y Clara sintió cómo sus fuerzas comenzaban a decepcionarla. Las voces de la multitud se desvanecieron, dejándola a solas con su decisión. Se preguntó si el amor que había guardado en su corazón era suficiente, si podría salvar a su hijo y a los demás sin sacrificar su propia esencia. La sombra extendía sus garras de manera agresiva, dispuesta a consumirla. Clara estaba lista y al mismo tiempo terriblemente asustada. «Por favor, no me abandones, amor», gritó, buscando en su interior la luz que siempre había sido su fortaleza. El final estaba cerca, y el sacrificio exigido sería un ultimátum para cambiar el destino. La pregunta ardía. ¿Sería suficiente su entrega? ¿O la oscuridad reclamaría todo lo que amaba? La sombra esperó, desafiante, mientras Clara se preparaba para tomar la decisión más trascendental de su vida.
La decisión de Clara parecía pesar más que el mundo mismo. Las sombras danzaban a su alrededor, tentándola con sus chillidos invocales, como un canto funesto. En el estremecedor rincón de su corazón sintió cómo la ansiedad se convertía en una fría determinación. Era un juego de vida o muerte. ¿Vale la pena sacrificarlo todo por aquellos que aún mantenían la esperanza? «Sí, sí, lo haré», gritó, su voz resonando entre los ecos de la multitud, que parecía haberse congelado ante su declaración. Pero en su interior una sombra de duda comenzó a crecer como una hierba venenosa. Antes de que pudiera formular un pensamiento más claro, una risa burlesca que perforaba el alma resonó en el aire. «¿Tan fácil es rendirse, Clara? Ya has llegado tan lejos solo para ofrecerte como ofrenda. Eso es justo lo que quiero». La voz de Calígula era como cristal roto, cortante y vibrante, llena de una satisfacción siniestra. Clara sintió que el terror se apoderaba de su pecho y la multitud comenzó a desvanecerse. Las luces que habían alzado sus manos en solidaridad se extinguieron como estrellas en un cielo desolado. «No, no se vayan», clamó, pero su súplica se perdió en el aire pesado y malicioso. La oscuridad comenzaba a rodearla y cada vez se sentía más pequeña, más insignificante. «Tus sacrificios son irrelevantes, Clara. Este es un universo donde la oscuridad triunfa. Solo aceptándolo puedes obtener la verdadera libertad». La sombra se aproximó, su frío repugnante envolviéndola. Clara cerró los ojos, respiró profundamente y por un momento se dejó llevar por la melancólica tentación que ofrecía Calígula. «¿Y si es verdad?», resonó la idea como un eco aterrador en su mente. Pero en ese instante de debilidad, una luz tibia brilló débilmente en su interior. «¡No! ¡No puedes!», gritó, empujando hacia afuera esa voz oscura que intentaba anular su esperanza. Entonces, en medio de la tentación, vislumbró a su hijo, Albano. El rostro inocente de su pequeño la llenó de determinación. «Por él», susurró para sí misma, «sacrificarme por lo que amo, no puedo ceder». Sin embargo, las sombras comenzaron a moverse de manera más agresiva, formando ojos y bocas que se burlaban de su lucha. El pánico se expandió en su pecho, y mientras la oscuridad intentaba devorarla, recordó las palabras de amor que compartió con su hijo. Cada palabra, cada abrazo, cada jamón en la cena con su risa. «Eso es lo que tengo. No seré tu sacrificio». Calígula se detuvo, sorprendido por la fuerza detrás de su grito. «¿Qué crees que puedes hacer? ¿Luz de una madre? ¿Es esa la confianza en la que confías?». Entonces, con la última pizca de fuerza que le quedaba, Clara tendió su mano, dejando que la luz brotara de su interior como un río desbordante. La bruma oscura comenzó a eclipsar esa luz, pero Clara, con cada fibra de su ser, empujó hacia adelante. «¡Juntos!», gritó a la multitud, recordando que su unidad era su mayor poder. Un destello de luz estalló, revelando los rostros resonando con dolor, pero también con valor. «Recuerden, la esperanza jamás muere». Pero la sombra no se rendiría tan fácilmente. Estaba furiosa, lanzando un ataque aún más devastador. «No, ¿acaso crees que esto se acabará aquí? La oscuridad siempre reclama lo que es suyo». El aire vibraba, y Clara sintió que el mundo se estremecía a su alrededor. Y entonces, como un rayo repentino, la visión del sacrificio se hizo más clara.
Esto no es solo por mí, es por todos nosotros, es por el amor, gritó, sabiendo que la batalla apenas comenzaba. Sin embargo, en medio de la luz y la sombra, una sombra mayor se proyectó sobre ellos. Un nuevo giro en la historia estaba por desatarse. ¿Qué oscuro secreto ocultaba Calígula que haría temblar hasta los cimientos de su determinación? La respuesta, como siempre, lo llevaría más allá de sus límites. Clara aún tenía que luchar contra los secretos más oscuros de su enemigo, y la línea entre el amor y el sacrificio se tornaba más confusa que nunca. El viento gélido soplaba implacable, mientras Clara se sentía arrastrada hacia lo desconocido. La luz, aunque resplandeciente, comenzaba a parpadear y el susurro de las sombras insistía, enloqueciendo su mente. «¿Qué hubieras hecho?», repetían en un coro macabro, burlándose de su resistencia. Clara aguzó su oído mientras la oscuridad daba un nuevo paso hacia adelante, transformándose en visiones aterradoras de aquellos que había perdido. Cada rostro que una vez amó aparecía ante ella, distorsionado por el dolor. Y la desesperación, cada reflejo daba un mensaje de convicción. «Sigue luchando, mami», parecía decirle la pequeña imagen de Albano. Pero las sombras la rodeaban, y la risa de Calígula subía en volumen, un mantra diabólico. «Ves, la lección está clara. Todo aquel que se oponga a mí sufrirá». Antes de que pudiera procesar el horror a su alrededor, un destello de memoria la asaltó. Recordó un antiguo libro que había encontrado en la biblioteca de la abuela, lleno de rituales prohibidos. Frases en latín que ahora regresaban a su mente. Las invocaciones, las promesas y las advertencias. E incluso el nombre de Calígula estaba grabado en sus páginas. «Por lo que más amas, puedes convertirte en quien se necesita». «Tienes que dejarme caminar este camino, por ellos», Clara gritó, dirigiéndose a las sombras. Algo se movió entre ellas. Ella no estaba sola, podía sentir a otros a su lado. No sabían si eran reales o meros ecos, pero juntos eran más fuertes. Las sombras retrocedieron, temerosas, pero Calígula rió, como si supiera un secreto que ella ignoraba. «¿Acaso crees que la esperanza es suficiente? Te has adentrado demasiado. Pero esto apenas comienza. Tienes mucho que aprender sobre el sacrificio, sobre el verdadero precio del amor», dijo, mientras el aire se volvía más denso. Clara sintió que la luz a su alrededor comenzaba a titilar. «¿Qué me ocultas? ¿Qué risas oscuras salen de tus labios?». Cada pregunta la acercaba un poco más a la verdad que tentaba desvelarse. «Los rituales de los 7 sacrificios son la esencia de mi poder», respondió Calígula, su rostro retorcido con una sonrisita burlona. «Pero tú, querida Clara, podrías ser el mayor de mis tributos. Solo necesito que cedas un poco más». «¿Cómo lo haré?». La desesperación creció en su pecho, pero una chispa de desafío despertó. «Si tengo que enfrentar tu oscuridad para proteger el amor, lo haré». Con un movimiento abrupto, Calígula levantó su mano, invocando una corriente oscura que llegó hasta Clara. Cada palabra que pronunció era un eco antiguo, una invocación a criaturas que habían estado cautivas durante siglos. Clara sintió como una fuerza desconocida comenzaba a fluir por sus venas, como si estuviera conectándose al mismo corazón de la oscuridad. Cuerpos espectrales emergieron, susurrando secretos salidos del abismo. Clara, aún aferrada a su luz, se empujó más allá del miedo, decidida a descubrir lo que esas sombras realmente eran. «Si debo ser un sacrificio, que sea por el conocimiento». «¿Qué valor tienen tus rituales, Calígula?». La atmósfera se volvió eléctrica, como un trueno en la distancia.
Ah, pero mis amores, ese es el truco. No está siendo sacrificada, está siendo convertida. El diablo está en los detalles y los secretos son las puertas hacia poder incontrolable. Clara, entre la angustia y la resolución, empezó a ver visiones del pasado y del futuro, revelaciones que la desbordaban. Su luz empezaba a fragmentarse en rayos de distintos colores mientras agregaba capas a su ser. «No seré tu marioneta, no quiero jugar tu juego», gritó Fiat con toda su voluntad. «¿Pero qué olvidarías? ¿Dejar atrás lo que amas o lo que eres? La decisión es tuya. Solo recuerda, nada es gratis en esta vida». La risa de Calígula resonó, retumbando en su mente como un eco. En ese preciso instante, algo cambió en las sombras. Los ecos de los rituales olvidados comenzaron a resurgir en su mente. Las imágenes se entrelazaron, mostrando el oscuro secreto que, al parecer, había sido sellado con sangre. La intensidad del horror se elevó al máximo. «¿Qué son esos rituales? ¿Qué has hecho realmente? Dímelo ahora», gritó Clara, aferrándose a su único hilo de esperanza. Una sombra tomó forma frente a ella, y así, con el terror golpeando directamente en su corazón, Clara supo que las puertas del infierno estaban a punto de abrirse. ¿Estaba preparada para aceptar la verdad que había permanecido oculta de ella? La oscuridad estaba lista para revelar su más oscuro secreto, y Clara tenía que elegir, ¿seguir adelante o sucumbir a la sombra más profunda? Clara sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. La figura de Calígula frente a ella crecía, proyectando sombras que se alzaban como monstruos voraces. Aquella voz, que una vez resonó como eco de antiguas promesas, ahora se llenaba de un desprecio escalofriante. ¿Acaso crees que el sacrificio es algo gratuito? Cada vida que sacrificamos alimenta nuestro poder. Y tú, Clara, podrías convertirte en la pieza clave de este oscuro juego, dijo con un brillo maligno en sus ojos. «Nunca, no dejaré que uses el amor que llevo dentro para tus oscuros rituales», gritó. Clara apretó la mano de Diego con fuerza, buscando darle la fortaleza que sentía flaquear. La luz que había encontrado en su interior antes comenzó a desvanecerse, pero una voz interior la empujó a aferrarse aún más fuerte a su hijo. «La luz es nuestra única arma, nunca la dejemos ir», recordó las palabras llenas de amor que su abuela le había dejado como legado. Pero el entorno se colapsaba alrededor de ella, los ecos del pasado retumbaban, susurros que la llenaban de dudas. Clara sintió el vórtice de las sombras, esos murmullos de dolor y desesperación, hacer presa de ella. Se encontraba atrapada en este juego macabro, y cada elección que tomaba la profundizaba más en la oscuridad. «¿Y qué perderías, Clara? ¿Tu vida o la de tu hijo? La decisión es tuya, pero no pienses que escaparás de mí tan fácilmente», interrumpió Calígula, su voz serpenteante llevándole a recuerdos lejanos, a la falta de poder y a la presión inaguantable que amenazaba con devorar todo lo que amaba. «¿Qué sacrificarás? Sería más fácil dejarte llevar por el camino que la oscuridad te ofrece». La sombra se acercaba más, llenando el aire de frío y desconfianza. Pero Clara respiró profundo, mirando a su pequeño. «Si debo sacrificarme, que sea por su futuro. Voy a acabar con esto para siempre», gritó, el eco de su voz resonando en el aire como una declaración de guerra.
Una energía fresca comenzó a fluir. Era un poder nuevo y desgarrador que combinaba su luz con la voluntad de su amor. La comunidad de recuerdos, de rostros, de risas, de sufrimientos que la rodeaban se volvieron destellos de esperanza. La luz vencerá. Nunca permitiré que el sacrificio se convierta en nuestra herencia, clamó, mientras las imágenes de aquellos que habían amado llenaban su mente, dándole fuerza mientras enfrentaba los horrores que acechaban. Entonces, de repente, el aire estalló. Las sombras que antes parecían impenetrables comenzaron a resquebrajarse. Clara se sintió elevada por un poder que no solo pertenecía a ella. Era la mezcla de todos los amores que había conocido, todo el sufrimiento que había habido en la comunidad. Cada vida era un hilo que unía su luz, creando un estallido colorido que contrastaba con la oscuridad amenazante. «¿Qué has hecho? ¡No! ¡Esto no puede ser!». La voz de Calígula se convirtió en un grito de furia y agonía. Clara sentía su poder escurrirse como arena entre sus dedos. Tenía que actuar rápidamente. Alzó sus brazos, concentrando toda su energía en una explosión de luz. «Por ellos, por el amor, por la vida. Nunca permitiré que caigamos en la trampa del sacrificio», gritó, sintiendo cómo la energía fluía entre sus manos. La oscuridad reaccionó, un torbellino agitado que se retorcía. Calígula, sintiéndose vulnerable, se preparó para un contraataque. «No podrás detenerme para siempre. El sacrificio es necesario. Tu determinación solo aumentará tu sufrimiento», lanzó con desdén, pero Clara no tenía intención de rendirse. «Las sombras no tienen poder sobre el amor. Tu tiempo ha terminado». De repente, como si todo se decidiera en un instante, Clara empujó con fuerza su luz hacia Calígula. Una explosión de energía iluminó el lugar, arrasando todo a su paso. La sombra fue absorbida por el ímpetu de amor que emanó de su corazón, y por un momento el mundo pareció estar en calma. Sin embargo, las sombras no se rendirían tan fácilmente. Al borde del colapso, Clara sintió que su energía comenzaba a desvanecerse. Calígula aún persistía, un nuevo rostro de furia y desesperación, su esencia oscura intentando recuperarse, retorciendo el aire como si quisiera consumir la luz que había creado. «Este no es el final, Clara. Tus esfuerzos son inútiles. La oscuridad siempre volverá a reclamar lo que le pertenece», gruñó, su voz resonando cual eco del horror. Clara sintió que su corazón se aceleraba, pero una visión brillante iluminó su mente. Miró a Diego. Él era la luz que necesitaba en ese oscuro abismo, el amor que la ataba a este mundo, y la recordarían que jamás dejaría que el sacrificio se cernía sobre él. Mientras todo parecía desmoronarse, Clara sintió una última oleada de poder que integraba a su hijo. «Diego, mantente firme. Con tu luz y la nuestra, juntos podemos romper el ciclo». Al instante en que unió su energía con la de él, un estallido luminoso irrumpió, esparciendo las sombras que rodeaban a Calígula. Y en ese momento, Clara supo que había marcado la diferencia. Estaban luchando, no solo por ellos, sino para sellar la sombra de su comunidad durante generaciones. La última batalla se libraba, y con un último grito de esperanza, sintió que las cadenas que los ataban estaban a punto de romperse. «La oscuridad no volverá», proclamó con una firmeza que resonó en el aire. Poco a poco, la luz recuperó dominio, devorando las sombras que intentaron reclamarla una y otra vez. La comunidad unida comenzó a alzar sus voces también, resonando en un coro de esperanza que ahogó los ecos de Calígula. «Él ha caído, y lo hemos logrado juntos», aseguró, sintiendo el peso de la oscuridad desvaneciéndose lentamente. La risa siniestra de Calígula se quebró en un lamento, y Clara supo que la era del sacrificio había llegado a su fin.
Nunca olvidaría el precio que había pagado, pero había salvado lo más importante, el amor que unía a las almas. Así, Clara y Diego se abrazaron, rodeados por un resplandor que emanaba de sus corazones, sabiendo que aunque las sombras pudieran acechar en el futuro, nunca dejarían de luchar. La lucha por la luz había terminado, al menos por ahora, pero lo que había aprendido en esa batalla les enseñaría a siempre recordar el poder del amor. Clara se volvió a su comunidad, ahora unidos en la luz. «No olvidemos este sacrificio», proclamó, como una solemnidad para aquellos que habían perdido. «Seremos guardianes de este amor y juntos siempre venceremos la oscuridad». Con esa resolución, supo que aunque el camino seguiría siendo difícil, siempre habría luz en cada sacrificio y amor en cada paso. Salieron a la vida nuevamente, con sus corazones latentes y su sacrificio actual, en un barrio que finalmente había sentido el peso del amor frente a la oscuridad. No era el cierre, sino el comienzo de un nuevo capítulo para aquellos que habían perdido y aquellos que aún luchaban, dispuestos a hacer luz en medio de cualquier oscuridad que acechara. Ahora, si has disfrutado de esta historia y quieres más, necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen, porque este es el momento de mostrar tu apoyo. Además, no olvides darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que lleguemos a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para actuar. Gracias por ser parte de esta comunidad.